el buzón de felicitaciones quedó como bastante lleno el día de hoy. Vamos a hablar de cuáles son los retos que tiene Colombia hoy y vamos a hacer una dinámica. Yo voy a ir llamando uno a uno a las personas que están en la sala y en una frase me van a decir ustedes cuál es o cuál creen que es el principal reto o el principal tema que tiene que afrontar Colombia el día de hoy. Y empezamos con Marcela Hernández. Profe, ¿me repite la pregunta? ¿Una sola palabra en qué? ¿Cuál es el principal reto que tiene que enfrentar Colombia hoy, más allá del coronavirus? Que ya sabemos que es el principal reto que tenemos ahorita. O sea, que tenemos que superar como país en conjunto. Como país en conjunto, sí. Yo voy a ir La anotando acá. corrupción. Corrupción. Andrés Barbosa. Señora, ¿Dónde estaba? en el estudio, ¿Cuál es el principal reto que tiene Colombia hoy? la polarización y la corrupción. Polarización. Brigitte. Hola, profe, buenos días. Te escuchamos. La pobreza. La pobreza. Camila. Hola, profe. Yo Hola. considero que podría ser la desigualdad social. Desigualdad social. César. César. La corrupción. Gracias, César. Daniel. Profe, la cuestión de tierras. El reparto de tierras. Muy bien. David. Mm, sigo creyendo que el reto es el conflicto interno. La paz. Muy bien. Dayana. La reactivación económica. La economía. Mayra. Profe, asesinatos de líderes sociales. Asesinatos de líderes sociales. Iván. Considero que es la ignorancia e indiferencia. Ignorancia e indiferencia. Juan. Educación, profe. Muy bien. Lisette. Profe, la concientización de la gente. Conciencia social. Muy bien. Marlon. Control y regulación en procesos en el ámbito del... Bueno, entonces, procesos. Guillermo. La disminución de las brechas sociales. Paola. Buenos días, profe. Yo creo que la justicia. Sergio. Profe, buenos días. Sin duda, profe, la corrupción. Bueno. Ustedes anotaron un poco de temas muy importantes. Y sí, esos temas son importantes, son retos que tiene Colombia. Muchos podríamos decir que Colombia no tiene solo esos retos, tiene 1000 retos más que son los que tenemos que enfrentar como país. Algunos creerían, o algunos dicen que el principal reto que tiene Colombia, el principal problema que tiene Colombia son los temas económicos. El desempleo, que está en cifras altísimas, la informalidad, donde más del 50% de la población en edad de trabajar está en la informalidad,
y vive del día a día y en estos tiempos de pandemia se ha visto claramente perjudicado. Muchos otros pensarían que el reto es la salud, porque evidentemente con la crisis del COVID-19 nos hemos dado cuenta que el sistema de salud de este país no sirve, que el sistema de salud de este país está muy mal. Y otros, un gran grupo, dentro de los que me incluyo yo, creemos que los principales problemas de este país están en el corazón de la sociedad, en el corazón de una sociedad que se ha acostumbrado a que sus líderes sean corruptos, en el corazón de una sociedad que se ha vuelto xenófoba, en el corazón de una sociedad que usa la violencia en su modus operandi del día a día. Y ese grupo de expertos considera que el principal problema que tiene Colombia y el principal reto que tiene Colombia como sociedad es construir un sistema de justicia social. Y vamos a ver un poquito qué es eso y qué necesitaríamos para construir ese sistema de justicia social. Lo primero, el primer desafío que la sociedad colombiana tiene hoy es incentivar el arte, el pensamiento científico y reformar el sistema educativo del país. Un sistema educativo que claramente no estaba preparado para esta circunstancia que tenemos hoy. Un sistema educativo en donde todavía hay muchos niños que no tienen acceso al sistema, a los colegios, a las universidades, donde ahorita hay muchos niños que no están pudiendo asistir a clase porque no tienen un computador, porque no tienen una red de internet, porque allá en el pueblito donde estudian no llega la señal. Entonces, esto nos tiene que hacer entender que el sistema, ningún aspecto de la vida en sociedad de Colombia estaba preparada para esta pandemia, pero quizá el que menos estaba preparado el sistema educativo. Porque según el último Censo Nacional de Población, solo 4 de cada 10 colombianos tenemos acceso a una red de internet. Eso quiere decir que el 60% de la población colombiana no tiene una red de internet estable. ¿Cómo hacemos con esos niños para que puedan asistir al colegio? Y también tenemos que entender que uno no puede denigrar o demeritar ciertas profesiones. Por ejemplo, a ver, ¿quién? Andrés, usted estudia ingeniería civil, ¿cierto? Sí, señora. ¿Por qué estudia ingeniería civil? Pues yo estudié ingeniería civil. Uno, porque me gusta, ¿sí? Pues básicamente en mi familia y en las empresas donde yo empecé a trabajar, pues me llamó mucho la atención, aunque yo inicié estudiando algo de contabilidad. Después, cuando estaba en una empresa haciendo unas pasantías del SENA, pues era una empresa de ingeniería civil y la verdad me gustó mucho el tema. Ok. Fue por ese lado. ¿Y usted nunca consideró estudiar otra cosa? Literatura, artes plásticas, nada de eso. Cuando ya me vi perdido en la carrera. Mucha gente. No, Dime. no, pero pues por lo que sí tiene su nivel de complejidad, yo creo que esta es una de las carreras que, pues respetando las otras, tiene un nivel de complejidad alto. Entonces, pues uno en algún momento dice, no, hubiera estudiado algo un poco más sencillo. Pero pues no, realmente arrepentimiento como tal, ¿no? Simplemente que sí tiene una complejidad alta. Ese es el punto. Nosotros tenemos la tendencia a considerar que carreras como las artes plásticas, la literatura, las ciencias sociales, la sociología, son carreras fáciles y para morirse de hambre. Y no les damos la importancia a las personas que estudian esas carreras y a esas carreras y cómo esas carreras pueden ayudar al desarrollo del país. Eso hay que cambiarlo, porque las artes también forman parte de la sociedad y las artes también hacen que la sociedad se consolide como una sociedad más incluyente. Guillermo. Guillermo, ¿ibas a decir algo? Tenías levantada la mano. Guillermo. Ya, profe, es que esta vaina sí. Dime. Sí, no, también estoy de acuerdo con lo que dice, digamos, de referente a las artes y es algo como
como por lo menos hablamos del lenguaje que o el español que no está considerado dentro, digamos, del rango que son las ciencias duras, pero la comunicación, digamos, es la base para negocios, es la base digamos, del ser humano, es como el lenguaje, ¿no? El desarrollo del ser humano, entre ellos, pues digamos que están, no sé, el desarrollo del español, el desarrollo de las artes, las sociales, que no son ciencias duras, pero son pues el análisis como tal del De la desarrollo social. sociedad. Es cierto. Pero lo que pasa es que aquí tenemos la tendencia a creer que si no estudiamos ciencias exactas, es un tema cultural, que si no estudiamos administración, ingeniería o derecho, nos vamos a morir de hambre. Es lo que nos han dicho y es lo que la sociedad ha tratado de inculcarnos. Otro reto que tenemos es educarnos sobre el patrimonio ambiental de Colombia, muchachos. Colombia es un país con una riqueza ambiental impresionante. Es un país con una riqueza de flora y fauna maravillosa. Y tenemos que educarnos sobre eso, tenemos que cuidar el medio ambiente. Por ahí dicen y hablan del medio ambiente de la naturaleza como la madre naturaleza. Pues hagamos honor a la madre naturaleza y honremos a la madre naturaleza. Cuidémosla, queramos a la madre naturaleza. Y empecemos a hablar de desarrollo sostenible. Empecemos a hablar de sostenibilidad ambiental, sostenibilidad urbana. No podemos seguir construyendo ciudades y construyendo urbes como las que tenemos actualmente, donde la vida en sociedad es un poco caótica, donde los sistemas de transporte no les cabe, como dice la expresión por ahí, una pepa de arroz parado, donde no hay árboles. Necesitamos ciudades donde haya árboles, ciudades donde haya oxígeno, donde haya medio ambiente limpio para que todos podamos tener una mejor calidad de vida. Tenemos que erradicar la violencia. Al erradicar la violencia, muchas cosas cambian, muchas cosas mejoran, porque la violencia es el detonante de muchas otras crisis que tiene el país. Entonces es muy importante erradicar la violencia, propagar una cultura de solidaridad, algo que a mí me ha gustado mucho de estos días de pandemia, que lo he visto como muy expandido por la sociedad, es la solidaridad, el que puede dar una donación, el que puede ayudar, el que puede hacer algo por el otro. Creo que eso me ha hecho recuperar un poquito la fe que tenía en la sociedad. Fe que se ve un poquito perdida cuando hay cosas que no entiendo. Yo no entiendo por qué, digamos, por qué si Marcela es uribista y yo soy, no sé, Sergio Fajardo, por ejemplo, yo tengo que odiar a Marcelo. No. ¿Por qué si Andrés piensa que el socialismo es el mejor sistema económico y yo pienso que es el capitalismo el mejor sistema económico, yo tengo que odiarlo? No. ¿Por qué si Brigitte es feminista y yo no lo soy, yo tengo que odiarla? No. ¿Por qué si William es ambientalista y yo no lo soy, yo tengo que odiarlo? No. Tenemos que construir e identificarnos con las diferencias del otro. Entender que el otro también tiene un punto de vista, una forma de pensar, que no es ni buena ni mala, solamente es el punto de vista del otro. Y en base a eso, construir algo. El mundo, señores, señoritas, y todo lo que nos rodea es producto de una construcción social, una construcción que se ha venido dando a partir de ideas e intereses compartidos de todos nosotros. Entonces, así como nos unimos en las cosas en las que estamos de acuerdo, pues respetemos la diferencia y a partir de la diferencia construyamos puntos de vista que nos permitan mejorar la sociedad. Y cuando les digo que tenemos que construir, es que tenemos que también superar la simplicidad y el facilismo. Señores, dejemos de, y creo que ustedes son una de las generaciones que ya no lo hacen, pero muchas de las generaciones o muchos niños modernos lo quieren todo ya, todo fácil. No, los que son papás, los que son hermanos mayores, enséñenle a sus hijos, enséñenle a sus hermanitos a que si quieren algo, trabajen por ello, luchen por ello, que trabajen desde el respeto, desde la solidaridad, desde la honestidad.
y que piensen en grande, no piensen como en épocas anteriores en este país, en algún gobierno por allá, hace algunos años, en donde era la casita, el trabajito, el huevito. No, no. Si usted quiere un trabajo, usted quiera el super trabajo, quiera la super casa, luche por ello, no se quede pensando en chiquito, porque si piensa chiquito, pues obtiene chiquito. Y sobre todo, muchachos, tengan pensamiento crítico. Yo siempre se los he dicho a ustedes. No se queden con lo que les decimos los profesores acá. Vayan más allá, investiguen, cuestionen, pregunten. Si ustedes creen que el profesor no tiene razón, si ustedes creen hoy que María Isabel no tiene razón en que el principal problema de Colombia, por ejemplo, es la justicia social, pues entonces levanten la mano y díganle a la profesora, oye, profesora, yo pienso que el principal problema de Colombia es este por estas y estas y estas y estas razones. Pero siempre háganlo desde un punto de vista crítico y constructivo. Tengan curiosidad por las cosas que los rodean, para que así puedan generar conocimiento. No se queden ni con lo que les dice el profesor, ni con lo que les dice Vicky Dávila en semana, ni con lo que les dice Luis Carlos Vélez en la W, ni con lo que les dice María Lucía Fernández en Caracol. Siempre vayan más allá, siempre, porque eso nos va a ayudar a construir una modernidad y a refundar una sociedad que necesita ser reestructurada en su justicia social. ¿Y qué es la justicia social? La justicia social es simplemente ese momento de la sociedad en donde todos y todas, o todes, como dirían las feministas, tengamos acceso a los mismos derechos, tengamos las mismas facilidades, tengamos las mismas prerrogativas para acceder a los recursos. No es posible que unos tengamos más que otros. Por eso hay que reestructurar la sociedad, porque todos estamos acá para ser iguales, o eso es por lo menos lo que dice nuestra Constitución, que todos somos iguales ante la ley. ¿Y cómo debemos o qué cosas se incluyen dentro de esta reestructuración macro de la justicia social? La primera es el patriotismo, pero no un patriotismo exacerbado, no, sino un patriotismo que nos lleve a querer mejorar este país. Espere a ver, ¿quién no ha hablado, quién no ha hablado hoy? William, ¿cómo estás? William. William. Bien. William, ¿tú te sientes orgulloso de ser colombiano? ¿O no te sientes orgulloso de ser colombiano? ¿Te sientes totalmente orgulloso de ser colombiano? ¿Y por qué te sientes totalmente orgulloso de ser colombiano? Vamos a esperar a que William nos escriba en el chat. Mayra, ¿tú te sientes súper orgullosa de ser colombiana o no? Por los valores que te enseñaron. Muy bien. Sí, sí, señora. Y si pudieses cambiar algo de Colombia, ¿qué cambiarías? O sea, no sé. Sí, es una pregunta muy difícil. Sí. Así como William se siente totalmente orgulloso de ser colombiano por los valores que le enseñaron, y Mayra se siente orgullosa de ser colombiano, todos tenemos que ser patriotas, todos tenemos que querer este país, todos tenemos que entender que desde lo más pequeño que hagamos podemos construir país. Desde hace un tiempo de mi vida yo tengo un lema y es que quiero construir país un día a la vez, desde lo más pequeño que yo pueda hacer. ¿Y cómo construye uno un país? Con buenas palabras, buenos pensamientos y buenas acciones. Tenemos que dejar atrás ese imaginario colectivo de la violencia y de estar peleando por todo y de estarnos enfrentando por todo. Y eso también parte de nosotros como sociedad. Otra cosa es que tenemos que incentivar el respeto y la defensa del medio ambiente, ya se los dije arriba. Si la naturaleza es la madre de todos, pues queramos a la madre, respetemos a la madre, cuidemos el medio ambiente. No es que entonces Marcela dice, ay no, yo no voy a
yo no voy a reciclar porque es que el vecino no recicla. No, el vecino no recicla. Bueno, eso es problema del vecino. Usted lo poquito, lo mucho que pueda hacer, hágalo. Hay que tener un sistema de salud digno. Y lo primero que hay que hacer es cambiar y reformar la ley 100. La ley 100, y me corrigen los abogados, no sirve para nada. ¿O para qué sirve la ley 100? Sirve para que las personas se mueran en las puertas de las clínicas, para que hoy veamos cómo los médicos trabajan prácticamente con las uñas y los tienen contratados por OPS y no les pagan hace siglos. ¿O me equivoco, Marcela? Difiero en algunas cosas con usted. ¿En cuáles? Difiero, por ejemplo, en cuanto a lo de la salud. Por ejemplo, una de las cosas que se estructuraron cuando crearon la Ley 100 fue tener la posibilidad de ingresar beneficiarios a través de la EPS, porque esos beneficiarios no existían. Sí. Digamos que eso es un punto positivo. Ajá. Ahora Mm, dame otro punto positivo. Otro punto positivo de la Ley 100 es la cobertura que se da para las personas que buscan pensión por invalidez y por sobrevivencia, porque Ajá. antes existía una cosa que se llamaba fidelidad y otra cosa que no me acuerdo. El caso es que esa fidelidad la quitaron y ya solamente se está exigiendo, eran dos requisitos que en este momento no recuerdo, y uno de esos requisitos era la fidelidad. Esa fidelidad la quitaron y ya se reconoce solamente con las últimas semanas cotizadas con En el 50 sistema. semanas cotizadas en los últimos 3 años. Ese fue otro punto positivo de la Ley 100. ¿Qué más? Desde tu punto de vista como abogada, ¿ha sido más buena o más mala la ley 100? ¿Más buena que mala o más mala que buena? En cuanto a lo de la salud y en cuanto a lo de los beneficiarios, eso me parece que fue un punto a favor. En general. En general, exacto. Em, Sin embargo, considero que, pues que, por ejemplo, desde el punto de vista de una pensión, cada día es más difícil pensionarse por vejez, Oiga, sí. pero desde el otro lado de la balanza hay que pensar también que uno no siempre llega viejito. Es decir, uno se puede enfermar en el camino. Así es. Un muchacho de 30 años puede tener un SIDA, puede tener un cáncer. Entonces, digamos que desde el punto de vista de que, por ejemplo, la ley 100, aunque antes eso también lo cubría, que era la pensión por invalidez y por sobrevivencia, todos los colombianos, y eso se los aseguro, todos los colombianos pensamos en que ya es muy difícil pensionarse por vejez, pero nunca consideramos que a través de ese camino, mientras llegamos a los 57 años y a los 62 años, podemos tener los otros dos riesgos, que es la invalidez y que es la sobrevivencia. O sea, en tu Entonces, concepto no hay que cambiar la ley 100. no es que no haya que cambiarla, hay que reestructurarla porque digamos que en ese caminar han habido cambios que a unos los han favorecido y a otros los han desfavorecido. En Okay. general, la ley 100 desfavoreció a, por ejemplo, los jóvenes que en este momento cotizan. ¿Por qué? Porque ellos dicen, yo para qué cotizo si nunca me voy a pensionar, Así es. pero nunca piensan, pero ese pensamiento lo están enfocando, es que cada día tienen que cotizar más y están alargando la edad de pensión solamente para la vejez, pero nunca piensan en que yo por ese caminar puedo contraer una enfermedad y me puedo estar y me puedo estar pensionando por invalidez. O O puedo que de tener un pronto salí a la accidente esquina y me puedo tener un atropelló un accidente. carro y me Exactamente. morí y yo dejé una esposa y unos hijos y de pronto esa esposa y esos hijos pudieron tener una pensión por sobrevivencia. Okay. Entonces digamos que lo que hay es que reestructurar y hay que cambiar esa cultura
de que yo siempre me voy a pensionar por vejez. Claro, ese es el mejor de los escenarios, porque yo llegué sana, coticé toda mi vida, tuve un trabajo estable, pues que eso es un beneficio que muy pocos en Colombia pueden tener. ¿Mm? Pero que digamos que hay que cambiar un poco la mentalidad con respecto a ese pensamiento y considero que la ley 100 tiene sus pros y sus contras, como todos los decretos, todas las leyes que se inventan, todo lo que emiten para subsanar a corto plazo, porque es que ese es el otro problema, que aquí subsanan muy a corto plazo, pero nunca piensan nunca planean los legisladores a, no sé, 50, 60 años. Todo es a corto plazo, nunca dimensionan qué puede suceder. Entonces, pienso que no todo es malo. Listo, gracias, Marcela. Camila, ¿tú por qué estudias licenciatura? ¿Por qué estudias una licenciatura? Porque desde pequeña tuve un acercamiento con el sector educativo. Yo estudié en una escuela normal y pues gracias a esa experiencia que tuve allí sentí que ese era el camino por el que yo debía direccionar mi vida. ¿Y a ti no te han preguntado usted para qué va a ser profesora si esa es una profesión para morirse de hambre? Claro, ¿Y pero pues tú qué les respondes? yo siento que más que digamos que más que el tema económico es sentir que realmente uno sí está aportando a la construcción social de nuestro país. Eh, yo no me veo de pronto trabajando en otra cosa. eh, y esas personas que me dicen eso, pues lo que pasa es que pues todos hablamos desde paradigmas diferentes y pues para mí lo más importante es sentirme a gusto haciendo lo que hago, saber que estoy ayudando a hacer pues un aporte social, una reconstrucción de tantas cosas que están mal en la actualidad y pues ese es mi granito de arena. Muchas gracias. Bueno, sí, señora. Eso que dice Camila es súper importante, porque otra de las cosas que tenemos que mejorar para reestructurar la justicia social de este país es la educación. Y es que la educación debe ser la misma en Bogotá o en Carudú, en el Baupés, sin importar raza, sexo, orientación sexual, estrato socioeconómico. No, la educación debe ser exactamente la misma en todas partes. Y así como Camila cree que aportar a la construcción social desde su profesión es lo mejor que ella puede hacer, así todos los profesores debemos pensar lo mismo. Yo no estudié, yo lo admito, cuando yo entré a la universidad a estudiar lo que estudié, yo jamás pensé que iba a ser profesora universitaria. Pero la vida te va llevando por caminos que tú mismo ni siquiera te imaginas. Cuando yo llegué a dar mi primera clase en una universidad, yo pensé que iba a fracasar estrepitosamente. Porque yo decía, ¿yo cómo puedo hacer que las personas a las que yo les hablo se piensen o analicen lo que yo les digo? Y poco a poco me fui formando, poco a poco fui buscando prácticas, buscando metodologías que me permitieran acercarme mucho más a mis estudiantes y hacerles entender que todas estas cosas nos afectan a todos de muchas maneras. Así debe ser la educación en este país. Debe ser una educación igualitaria, una educación de calidad, donde todos los niños tengan acceso a lo mismo, donde todos los jóvenes tengan acceso al mismo nivel de exigencia en la educación superior, donde estudiar no sea un privilegio, sino sea un derecho. Porque realmente hoy en día estudiar para muchos jóvenes como ustedes se convierte en un privilegio, porque no todos tienen la posibilidad de acceder a una universidad. Hay que tener equidad laboral y salarial. Andrés y Brigitte pueden ser ingenieros, aprendieron lo mismo, trabajan en lo mismo, hacen lo mismo y saben lo mismo. ¿Por qué a Brigitte le van a pagar menos que a Andrés? No. Tenemos que tener las mismas prerrogativas laborales, las mismas prerrogativas salariales para todos.
para que todos podamos tener la vida digna que merecemos y que necesitamos. Y quizá esto no sea lo único que sirva para mejorar la justicia social, quizá tengamos muchas más otras cosas que cambiar, pero estas son algunas de las que yo considero y algunos expertos en foros nacionales e internacionales consideran que se deben mejorar en Colombia, y esto es parte esto es parte de las cosas, de las recomendaciones que nos hace la OCDE, esa organización a la que por fin entramos a formar parte, eh, eh, como miembro pleno, nos hace esas recomendaciones para cambiar. Otra cosa que nos dice es que tenemos que refundar los roles sociales. Ya la familia tradicional no es mamá, papá e hijos, sino también es mamá soltera que estudia, trabaja y atiende a sus hijos. Papá soltero que estudia, trabaja y atiende a sus hijos. Parejas de homosexuales que tienen sus hijos. Parejas de lesbianas que tienen sus hijos. O sea, yo misma que estoy acá sola en mi apartamento, soy yo misma un tipo de familia unipersonal. Entonces, los roles de la familia han cambiado y nosotros también tenemos que cambiar con ellos. Y por supuesto hay que crear políticas efectivas de control de natalidad. Muchachos, la gente no podemos seguir, o la gente no puede seguir trayendo niños al mundo así, como por deporte, como por, no, es que yo traigo al niño porque eso me da un subsidio. No podemos seguir trayendo niños al mundo a morirse de hambre. Hola. Hola. No podemos seguir trayendo niños al mundo a morirse de hambre, porque eso sí es un pecado. O coger niños, yo no sé si eso que pagan en esos documentales de Séptimo Día y eso, es verdad que los alquilan a los niños para pedir limosna. Eso sí me parece grave, eso sí me parece abominable. Eso hay que aborrecerlo. Entonces hay que crear, no es decirle a los jóvenes no tengan relaciones sexuales, no es decirles cuídense, el Estado les da esto, la misma sociedad les da esto para que ustedes se cuiden, pro familia sirve para esto y para esto. Eso es lo que hay que hacer. Crear políticas efectivas de control de natalidad. Que no sigan naciendo niños al mundo solamente por deporte. Esto en cuanto a justicia social. Ustedes hablaron de economía, de desigualdad, de todo lo demás. Entonces vamos a ver cuáles son los retos en esos aspectos. El primero es la erradicación total de los cultivos ilícitos. Muchachos, Colombia no puede seguir siendo el país en que... No, Colombia es el principal productor de cultivos ilícitos de Colombia. No podemos seguir teniendo esos primeros lugares tan nefastos. Yo quiero que a Colombia la reconozcan por sus médicos, por sus ingenieros, por sus abogados, porque tenemos premios Nobel, porque nos inventamos la vacuna contra, no sé, el coronavirus, algo así. No porque somos el principal productor de cultivos ilícitos del mundo. Ya está bueno de eso. Andrés. Profe, pero el tema de los cultivos ilícitos va pues, de la mano pues, digamos, del consumo que tenga a nivel mundial. O sea, yo considero que sí, todo no es malo, ¿no? Por supuesto. Pero pues si de pronto hubiera alguna política o algo así que permita, es que el punto es ese. El consumo de eso, pues ya no serían ilícitos, sino sería algo el cual Colombia podría sacar algún provecho o beneficio. Es que el punto es ese, Andrés, que no hemos entendido que la erradicación de cultivos ilícitos o el tema de los cultivos ilícitos es un tema económico, es un tema que no es solamente de, bueno, yo cultivo y ya. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que nosotros cultivamos cultivos ilícitos, pues por que nos compran, ¿no? Es la típica ley de la oferta y la demanda. Si yo no tengo quien me compre, pues no produzco, pero como yo tengo quien me compre, pues produzco. Entonces, no es un tema solamente que debemos verlo desde nuestra perspectiva, sino como lo dije en la clase en la que hablamos de la política exterior colombiana, debemos verlo en concierto con todos los demás países del mundo y de la región sobre todo. Tenemos que mejorar el índice de Gini. Alguien hablaba de la desigualdad. El índice de Gini es el índice que mide el grado de desigualdad de un país. Colombia no es el país más desigual de América porque Brasil y Haití le ganan. O sea, pero tenemos que cambiar eso. Tenemos que convertir la información y el conocimiento en sabiduría. Sus profesores en la universidad se la pasan investigando.
Tenemos que hacer que esas investigaciones que hacen sus profesores salgan de los pasillos de la universidad, salgan de las bibliotecas de las universidades y se conviertan en conocimiento, en sabiduría, en aportes para el país. Tenemos que transformar nuestra tecnología, nuestros ingenieros, nuestros arquitectos, nuestros diseñadores industriales tienen que transformar todo eso que saben en tecnología para crear inteligencia artificial. Entonces ustedes me van a decir, pero ¿cómo hacemos eso si no tenemos los mecanismos suficientes? Pues por eso uno de los retos de Colombia a nivel internacional es utilizar la cooperación internacional para el desarrollo para evaluar esos temas, para precisamente tratar de cambiar esa concepción que tenemos de ser un país que solo produce bienes primarios. Tenemos que empezar a evolucionar en materia de tecnología. El Estado también tiene muchas cosas que hacer, no solo nosotros como sociedad, no solo nosotros como individuos. El Estado tiene que darle respuesta a las causas de descontento social. El descontento social va a seguir ahí, latente, permanentemente. Entonces el Estado tiene que poder darle respuesta a esas causas de descontento social. El Estado tiene que poder hacer que los ciudadanos se sientan seguros, que Marcela salga a la calle un viernes a las 2 de la mañana y no le pase nada, no sienta miedo. Que Andrés pueda salir a su trabajo a las 4 de la mañana y no tenga miedo de que lo van a robar o que lo van a atracar. El Estado tiene que darnos esas garantías. Si hay que transformar los procesos, alguien, creo que era Marlon, aquí por acá en el chat que hablaba de esa transformación de procesos. Tenemos que dejar de ser un Estado tan burocrático donde para todo hay que hacer 1000 vueltas, 1000 trámites, 1000 filas, donde nos ponen 1000 trabas para todo. No, hay que hacer los trámites y las cosas más expeditas, más fáciles, para que la gente pueda, el que quiera emprender y quiera crear una empresa, tenga la facilidad, el que quiera, no sé, sacar un registro civil, no tenga que hacer una fila de 10 horas en una notaría. El que quiera hacer un trámite en un banco no tenga que ir a esperar a ver que le abran el banco. Yo que tengo problemas con hebillas, no sé, todas esas cosas. Y las personas también tenemos que transformarnos. Entonces, yo soy una de las personas que cree que cuando yo soy una de las personas que cree que cuando uno llega de mal genio en un lugar, menos rápido lo van a atender. Y nosotros tenemos que entender o tenemos que dejar esa concepción de no, yo llego con cara de mal genio a tal parte y me atienden más rápido. O tenemos que dejar esa concepción de yo no doy las gracias porque pues para eso está esta persona, para que me sirva. No, tenemos que cambiar transformarnos, ser más empáticos, más amables, más solidarios, más positivos, más resilientes. En el caso de las mujeres, más sororas entre nosotras. Entonces, todas esas cosas hay que transformarnos. Si nos transformamos, alguien decía que si arreglamos la casa chiquita, es decir, nuestra familia, nuestros cuerpos, nuestra esencia como personas, podemos mejorar nuestros países. Y el Estado tiene que entender que tiene que generar crecimiento y equidad económica. Que hay que crear más puestos de trabajo. Y que pues sí, aunque haya leyes buenas, como decía Marcela, también tenemos que reformar las que no son tan buenas. Tenemos que hacer reformas estructurales de salud, reformas estructurales laborales, reformas estructurales a nivel tributario, para ver si mejora un poco la situación del país y que mejora un poco la calidad de vida de los ciudadanos. Y más ahora, en épocas de la crisis del COVID-19, necesitamos realmente que hayan estas reformas y que los colombianos podamos tener la seguridad de que el Estado no nos va a dejar abandonados cuando esta crisis se haga mucho más honda. Esos muchachos son los temas, o algunos de los muchos temas que tiene Colombia como principales prioridades y principales desafíos. Y sé que hay muchos otros, y que muchos están incluidos dentro de los que tocamos. Entonces, pero como estamos en un momento de coyuntura, porque tenemos una crisis que se llama la crisis del COVID-19, y esto va más allá de una crisis económica. Yo creo que los principales desafíos de Colombia pasada de la crisis del coronavirus sí están inefablemente relacionados con aspectos económicos, pero también están relacionados con aspectos sociales.
que nos demos cuenta que la gente no no podemos seguir teniendo tantas personas en condiciones vulnerables, en condiciones de pobreza extrema o de miseria, y que tenemos que responder a eso. Como sociedad, el reto más grande que tenemos es indiscutiblemente ser más solidarios. Entender que así como los demás tienen problemas, así como yo tengo problemas, los demás también tienen problemas. Que así como yo tengo necesidades, los demás tienen necesidades. Y empezar a ser menos egoístas y menos individualistas. Y empezar a entender que esto no es solamente mío, sino es de todos. Y en la medida en la que se pueda ayudar a los demás. Desde mi profesión, ¿qué aportes puedo hacer al desarrollo social de mi país? Yo pienso que el principal aporte desde mi profesión, yo considero que tengo dos profesiones, una que es ser docente y otra que es la profesión que estudié, que son las relaciones internacionales. Y creo que desde las relaciones internacionales puedo aportar mediante el análisis y la formulación de proyectos de cooperación internacional para el desarrollo que permitan, evidentemente, resolver todos aquellos problemas, todos aquellos aspectos de la vida social a donde el Estado no puede llegar. Todos aquellos lugares a donde el Estado, por muy grande que sea y por muy todopoderoso que sea, no puede llegar y que realmente sí podemos desde la cooperación entender. Y desde mi profesión como docente creo que esta es mi manera también de contribuir un poco a la sociedad, mediante la discusión de temas con ustedes, mediante la forma de hablarles de los temas que probablemente ustedes en ningún momento pensaron esto me iba a afectar o esto me iba a interesar, y hacerlos reflexionar, dejarlos cada clase con una espinita para que piensen, para que investiguen, para que vayan más allá, para que logren desde sus diferentes profesiones, el derecho, la ingeniería, la economía, las licenciaturas, cambiar un poco el país. ¿Cuál creo que es el futuro del gobierno Duque después de 2 años? Uf. Pobre Duque, la tiene muy difícil, porque en este momento a él solamente se lo va a juzgar por lo que pase con la crisis del coronavirus. Entonces yo creo que todos los planes que él tenía le va a tocar adaptarlos a esto, a cambiar estas dinámicas y estas temáticas. Quiero que estas preguntas las reflexionen ustedes allá con la almohada cuando se acuesten a dormir, o mientras están haciendo el almuerzo, o mientras están haciendo el aseo en la casa. Que piensen en esto, ustedes mismos piensen cómo podemos nosotros desde nuestro rol como estudiantes, desde nuestro rol como ciudadanos, construir país un día a la vez, cambiar esa mentalidad, como dicen por ahí, cambiarnos ese chip de que todo lo tiene que hacer el Estado y nosotros no. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguien quiera reflexionar aquí abiertamente con todos nosotros sobre estas preguntas, alguien quiera decir algo más. ¿No? Bueno. Entonces, como les dije al principio de la clase, voy a retomar otra vez los anuncios parroquiales para aquellas personas que no habían llegado. Esta semana hay una sopa de letras en la plataforma, no tienen que entregarla, es solamente para que el que quiera jugar con ella, juegue con ella. No es obligación, no pasa nada. Si no está, me avisan, si no está habilitada, me envían un correo y yo la habilito. El otro sábado es el segundo parcial. Entonces nos vamos a conectar acá a las 9 para dar las instrucciones del parcial, estar acá resolviendo dudas que se pueden presentar. Revisen el correo que yo les envié donde están todos los temas del parcial. Recuerden que en cada una de las semanas de la plataforma hay presentaciones, lecturas y desde la semana 8 de clase las grabaciones. Si la grabación que encuentran en la plataforma es de otro curso de contextos porque Zoom no me quiere y a veces no me deja grabar las clases, entonces como Zoom lo estamos usando todos, a veces se pone medio necio. Entonces yo tomo otra clase de otro de mis grupos de contexto para que ustedes se puedan apoyar en eso. La clase de ahorita sí se grabó y espero que sí, la voy a subir inmediatamente apenas se convierta a YouTube. Si en el curso del proceso de estudio tienen alguna pregunta, me envían un mensaje a la plataforma, me envían un correo electrónico. Comento, los que están en la aplicación Remind a la que los invité en su momento, pues me escriben por ahí. Yo trato de responder en el menor tiempo posible para no dejarlos esperando una respuesta. Recuerden, las personas que me deban actividades de la semana 8 y 9, es decir, el taller de las relaciones internacionales en la guerra y la participación del foro
de la importancia de la cooperación internacional para el desarrollo. Les di plazo hasta hoy a las 12 de la noche para que me lo envíen al correo electrónico, evidentemente con una calificación más baja porque ya han pasado varios días. Los que no me entregaron, los que no alcanzaron a subir hasta las 9 de la mañana el ensayo de la semana 10, tienen hasta las 12 de la noche para enviarlo, con la misma calificación porque es el día de hoy. Si no lo pueden subir a la plataforma, me lo envían al correo. ¿Alguna pregunta, duda, queja, comentario, sugerencia, felicitación, recomendación? Abro nuevamente el buzón de los PQRs. Ah, no, mentira, espere, pausa. Recuerden que tienen que hacer, los invito a que hagan la evaluación docente, que ya está habilitada, y a que hagan la encuesta de caracterización que está en la plataforma Moodle. Ahora sí, abrimos el PQR. ¿Algo más para decir, para agregar, para aclarar? No, bueno, listo. Entonces, un abrazo. Váyanse a hacer la evaluación docente. Váyanse a hacer la encuesta de caracterización en esta hora que nos queda. Por favor, que nos quede ese compromiso ya listo. Y nos vemos el próximo sábado. Lisette, tú habías abierto el micrófono. ¿Me querías decir algo? No, que gracias. Bueno, listo. Entonces, se cuidan todos. Nos vemos el próximo sábado. En el curso de esta semana, hoy, mañana, pasado mañana, estos días, estarán recibiendo las retroalimentaciones de los ensayos. Listo, profe. Muchas Listo. gracias. A ustedes se cuidan. Chao. Listo, bien, muchas gracias. Hasta luego. Gracias. No, profe.